Lo importante es que cuando los latinos no íbamos a los programas americanos, la Lupe fue, con su inglés masticado. Que cuando los latinos no sabían lo que era ir a los superteatros, ella fue. Que cuando los latinos no iban a Madison Square Garden más que a ver juego de pelota y boxeo, ella estuvo con Tito Puente. Entonces yo creo que eso es lo que es importante. Bienvenidos a otra edición de Alterna Podcast y hoy tenemos una invitada de lujo. Alterna Podcast. La doctora Carmen Mirabal. Para aquellos que no conozcan de la trayectoria de la doctora Carmen Mirabal, es empresaria, autora, cineasta, educadora, periodista. Carmen ha estado en toda la área del campo de la industria del entretenimiento, de la industria musical, del campo cinematográfico, y en todas ha logrado ser exitosa. Así que para nosotros es un placer, una bendición estar acá con Carmen para empezar con esta entrevista, porque se da en el contexto de su nueva publicación, Nunca Serás Nadie, que es su autobiografía, una autobiografía de más de 600 páginas. Yo tuve la oportunidad de estar en la presentación del libro y escuchar esas historias. Es impresionante, no me imagino lo que habrá sido vivirla. Carmen, muchas gracias por estar acá con nosotros. Pues yo encantadísima que me hayas invitado y sobre todo que hayas sido tú, que eres una persona que admiro, respeto y que pienso que el tiempo que estuvimos trabajando en el mundo de la educación pues nos fue bien. Gracias a Dios, así fue. Carmen, nunca serás nadie. Y posiblemente muchas de las personas que nos están viendo han escuchado esa frase. Alguien les habrá dicho, nunca serás nadie. Pero con el tiempo, con tu trayectoria, con tus logros, éxito profesional, has demostrado que ese planteamiento, o sea, yo escucho una frase como nunca serás nadie y no la relaciono contigo. Para nada. ¿Cómo se da el título? Mucha gente me lo dijo, pero mira lo que sucede. Cuando yo terminé el libro, se lo envié a Cuco Peña para que me escribiera el prólogo, porque me conoce de toda una vida, desde que yo era una adolescente de 14 años. E iba a hacer entrevistitas para varios medios y conocí a su papá, lo conocí a él cuando él trabajaba con la Panamericana. Y entonces, pues, hicimos una amistad que dura hasta el día de hoy. Y yo creía que nadie me podía conocer mejor que él. Pero hay una segunda persona que me conoce muy bien, que es la señora Ángela Meyer. Entonces yo se lo envié a doña Ángela y Ángela me dijo, mamita, todo eso está chévere, pero parece la vida de Barbie. Digo, ¿por qué de Barbie? No, porque no hay ningún problema, que nadie te dio una pela, tú nunca tuviste un ataque de cuerno, nadie te pegó, no sé. O sea, yo digo, así, muchas veces, y me dice, pues eso hay que contarlo. Entonces cuando hice esa reevaluación y puse una serie de cosas, a ella le impactó mucho, que yo muchas veces escuché Nunca Serás Nadie. Del título salió gracias a Ángela Meyer. Mi primera experiencia Nunca Serás Nadie, de muchas que hay en el libro, me pasó a los 5 años. Yo ingresé a la escuela temprano porque mi papá me llevó al colegio y me dijo que dijera que tenía 5 años para que me tomaran en kinder. Y después que el cura me entrevistó, me dijo, todo eso está muy bien, pero los niños que dicen mentiras no van al cielo. Y yo, bueno, yo tengo 4, pero papi me dijo que dijera que tenía 5. Entonces, cuando yo tenía 5 años, pues yo estaba en segundo grado. Porque papi me había enseñado las tablas de multiplicar, yo sabía leer y escribir de cursivo y sabía las tablas de multiplicar hasta el 5. Y entonces, pues en kinder ya tú sabes que tú lo que haces es dormir todo el día y Caperucita Roja. Pues entonces me pasaron a primero y de primero me fui a segundo, tenía 5. Y dijo la profesora, dice, yo quiero que ustedes dibujen una flor como ustedes quieran. Pues yo dibujé un tulipán negro. El muchacho me puso una F del tamaño del papel y me ridiculizó. Lo que hoy en día le llaman bullying, ella y todos los estudiantes. Entonces yo llegué a casa que parecía el león de la Metro Goldwyn Mayer tirando las puertas y digo a mi papá, mira tu tulipán negro, me dieron una F. Mi papá no dijo nada porque él como buen militar es un hombre de pocas palabras. Y se levantó bien temprano, fue a la Universidad de Puerto Rico, que había una librería que se abría a las 5:30 de la mañana para los estudiantes, y compró 3 libros. El tulipán negro de Alejandro Dumas. Vino, me vestí, fui a la escuela, llamó a la monja, al párroco y a la directora y les dio los libros. Le digo, el hecho de que ustedes no hayan leído esto no quiere decir que yo no se lo lea a mi hija. Porque esto habla de la envidia, que yo creo que si no me equivoco sigue siendo un pecado. Entonces, pues como yo no le leo Caperucita Roja, para eso está la escuela.
yo le leo cosas que le instruyan y que le enseñen a ser un buen ser humano. Tú comprenderás que después de esa cátedra me removieron la F, pero cuando yo llego al salón, el cura fue y les dijo a los nenes, mira, no la molesten más porque aquí está el libro en el cual ella basó su pintura. Y entonces cuando se van los nenes y se va el cura y se va todo el mundo, la monjita se acercó donde mí, hermano, me exprimió así el bracito con 5 años que yo tenía. Anda. En la vida tú nunca serás nadie porque no todo el tiempo tendrás a papito que te venga a defender. Wow. Y yo creo que eso me marcó toda una vida para yo demostrar que sí iba a ser alguien. Aún lo recuerdas con mucha claridad de la manera en que lo cuentas. No te puedo decir hasta en el lado que me marcó y cómo me marcó. La mancha negra tuvo como que varios meses. Pero eso son cosas de niños que a veces los educadores, los padres, las personas que nos rodean no entienden que son cosas que el día de mañana te marcan. Entonces, cuando ella me dijo eso de que parecía Barbie, yo dije, pues vamos a que no me parezca Barbie. Vamos a contar. ¿Y tu papá, Carmen, a qué se dedicaba tu papá? Pues mi papá él era inspector de correos. Él era supervisor postal. Estaba a nivel de Puerto Rico y de las Islas Vírgenes. Entonces viajaba muchísimo. Mi mamá era ama de casa. Mi papá era nacido y criado en el Viejo San Juan, que fue donde yo nací. Lo que le llaman la Caleta, al cruzar la calle de la catedral. Allí yo me crié de chiquita. Y entonces, pues, la familia de mi papá, todos habían sido militares. Mi abuelo fue de la Primera Guerra, sus hermanos, mi papá y todos mis tíos fueron de la Segunda. Unos eran artilleros, otros eran de la Marina, infantería, etc. Entonces, pues los domingos ellos acostumbraban esa cosa de militar, de hablar de la guerra. Entonces se daban el traguito, jugaban dominó y empezaban a contar anécdotas. Entonces, pues todos en la familia eran nenes y yo era la única nena. Entonces, pues como yo no me acostumbraba con los nenes, me quedaba con los adultos escuchando historias. Entonces, pues a abuelo le encantaba decir, y si tú escribieras historia y yo te hago esta historia, ¿cómo tú la seguirías? Y, muchacho, una vez cogí la historia de los 3 cerditos y lo llevé como 17 cerditos y como 4 lobos. Entonces, abuelo decía, esta nena va a ser escritora. Y fue así como comenzó entonces el interés por ir por el campo de la escritura. Correcto. Entonces, a casa... ¿Cuántos años tenías, Carmen, en aquel momento? A rayos, como 5 o 6 años más o menos. Mi primer cuento yo lo escribí a los 7 años. Y cuando don Luis Muñoz Marín, en paz descansa, a veces jugaba cartas con mi abuelo. Ellos se ponían a jugar cartas. Entonces, abuelo era bien listo. Me ponían que yo sirviera los traguitos para que yo le hiciera más señales que tú sabes, que los piratas de Pittsburgh. Y entonces, pues yo le decía más o menos cómo venían las cartas. Y don Luis me agajó. Y entonces don Luis me recuerdo que me dijo, niñita, y ven acá, y cuando tú seas grande, que tú vas a ser yo periodista como usted. Y años después, cuando ya yo era periodista, me lo encontré y me dijo, mira, la nieta de Mario es periodista. Lo lograste. Pero, ¿cómo logra una niña de 14 años comenzar a trabajar como periodista profesional? Bueno, el problema es que con esa misma monja, hay otra historia. Yo como quería ganarme mis amiguitos, tú sabes que cuando tú estás adelantadito hay niños que no te soportan. Y te dicen come libro, y te dicen 20,000 epítetos. Entonces, pues yo, para ganarme a mis amiguitas, ellas querían comerse las uvas que estaban... sembrando las monjitas para hacer vino consagrar. Entonces, como yo era bien flaquita, yo me subí por la barandita y me fui a robar mis uvitas. Y tenía una amiguita que yo las cortaba y ella las recogía abajo en la falda. ¿Qué pasa? Que como siempre hay alguien que no te quiere bien, fue y se lo dijo a la monja y la monja tranquilamente vino y soltó los pernos que aguantaban las rejas y me caí desde un segundo piso hasta el primero. ¡Wow! Pero yo soy una nena bendecida y ese día Dios es tan grande que habían hecho la labor de limpiar toda la grama del colegio y estaban montones de bolsas llenas de grama. Y ahí caí. No tuve tan buena suerte porque me rompí toda la pierna derecha y me pusieron un yeso y entonces papi me recogía las asignaciones y yo iba los sábados a rendir. ¿Qué pasa? En tanto tiempo libre, pues papi dijo, vamos a ponerle a hacer algo. Papi me abrió un apartado postal donde él estaba, me regaló una maquinilla, me acuerdo como ahora, y me dice, toma, para que escribas y hagas cosas. Entonces yo, como papi me traía todas las revistas, yo lo que hacía era que leía y entonces redactaba comunicaditos para el periódico El Mundo, para el periódico El Imparcial, y yo le suplía materiales a todo el mundo, de lo que hacía Sandro, lo que hacía Rafael, lo que hacían los artistas americanos, esa es la época de los Monkeys. Entonces yo mandaba esas notitas y me las publicaban y me daban crédito. Yo tenía como unos 10, 11 años. Entonces cuando va corriendo el tiempo, yo recuerdo que yo acababa de cumplir 14, hubo una vacante en el periódico El Imparcial. Entonces, doña Alba Raquel Cabrera, que es la mamá de la actriz, Alba Raquel Barro, ella y su esposo trabajaban, ella estaba en El Mundo y él estaba en El Imparcial.
Entonces en el imparcial y ese cupo, y como yo colaboraba, doña Alba le dijo al esposo, mira, esta nena escribe bien. Claro, esta nena, pero nadie sabía la edad que yo tenía. Entonces me enviaron una carta del imparcial ofreciéndome una vacante. A los 14 años. Exacto, al apartado postal de mi papá. Entonces y estabas en la escuela, Carmen, en aquel momento estabas en la escuela. Yo estaba yo estaba saliendo de cuarto año. Y entonces, pues voy con mi papá a la entrevista al imparcial y me puso un montón de make-up, imagínate. Y entonces don Luis Rachani Agray, en paz descanse, me dice, ok, nena, detrás de todo ese montón de maquillaje, ¿qué edad tú tienes? Entonces yo miro a mi papá y le digo, 14. Me dice, pero si tú llevas como 3 años mandando cosas. Y yo digo, bueno, yo soy una nena precoz. Y él se echó a reír y le dijo a mi papá, si usted le firma, nosotros la empleamos. Y me emplearon. Y así fue como empecé oficialmente. O sea que tu papá sí firmó. Sí, mi papá firmó. Pero una persona bien adelantada a la época, porque una persona que apostó a ti, que siempre te apoyó. Mi papá, yo lo dije en mi Facebook el otro día, o sea, yo no sería quien yo soy si no hubiese sido por el apoyo de mi papá. Mi papá me apoyó siempre en todo. O sea, yo decía, papá, yo quiero hacer esto, y papi me decía, ahí vamos. Yo quise hacer mi propia revista a los 15 años, yo no tenía edad y mi papá me filmó, yo cogí un préstamo, hice mi propia revista, se llamaba Carmen Mirabal Presenta. Como yo era tan atrevida, yo quería competirle a Corín Tellado, así que yo debía hacer la Carmen Mirabal, la Corín Tellado puertorriqueña. Entonces yo hice mi fotonovela con Yolanita Monge y con Sabú, que era el que estaba pegado en esa época. Y entonces el manager de Sabú, en paz descanse, Ricardo Kleiman, le dijo a Jerry Masucci, esta nena es un fenómeno, tú la debes de contratar para la Fania. Esa fue la primera recomendación. Luego Curé Alonso le dijo lo mismo, ya eran 2. La Fania All Star. Y ya viene Charlita Rap, que era el que distribuía los discos de Fania en Puerto Rico. Le dice, mira, esta muchacha es tremenda, nosotros la contratamos para hacer fan club. Yo hacía unos fan club genéricos. Entonces, por ejemplo, venía cualquier artista que traía Charlita Rap y le poníamos el nombre. A ese fan club. A ese fan club. Lo organizaba. Era Sabú, Sandro, Rafael, el que tú quieras. Y entonces, pues, Masucci me envía un pasaje y le dice, Charlie, no, tiene que enviar 2 porque es menor de edad. Entonces me envió allá a buscar con mi mamá. Carmen, y discúlpame, pero es que, o sea, yo te escucho y de repente tú me dices, Yolandita, Jerry Masucci. Entonces, todos los nombres que estás lanzando son de leyendas, o sea, personas. Sí, el que compre el libro va a ver la portada, que aparece Yolandita con Sabú. Y el que compre el libro va a ver cuando mi papá y Jerry Masucci me celebraron los Sweet 16 en mi casa de mis padres. Y estaba Larry Harlow, estaba Willy Colón, estaba Masucci, estaba su hermano, Richie Ray, Mickey Vimari, Aníbal Vázquez, Roberto Roena, o sea. ¿Y cómo fue la experiencia tú siendo mujer en aquella época, joven, trabajar con Fania? Difícil, pero buena. Difícil en el sentido de que era mujer, era joven. No había llegado a 16 años todavía, pero tuve un padrino que no lo pedí, pero él se ofreció, que fue Johnny Pacheco, que era un señor extraordinario. Y Johnny dijo, mírenla bien que no tiene 16 años, huele a fiscal, así que se mira pero no se toca. Entonces, a partir de ahí, pues gracias a Dios yo nunca tuve problema con ninguno de los muchachos. ¿Y alguna experiencia, alguna anécdota, por ejemplo, con Héctor Lavoe? ¿Cómo fue la experiencia con trabajar con Héctor Lavoe? Héctor, fíjate, a mí me molestó mucho la película que salió porque no le preguntaron a los que estábamos vivos que lo conocieron, solamente le preguntaron a la ex esposa. Pero los que éramos amigos de él, compañeros de trabajo de él, pudimos haber contado algo más agradable que lo que salió en la película. Porque su asunto de droga lo sabía todo el mundo, pero ni era tan feo como lo pusieron en la película, ni era su primera, ¿cómo te puedo decir? Cuando él se levantaba por la mañana no era lo primero que pensaba. Y él sí llegaba tarde, todo lo que tú quieras, pero era un tipo agradable, simpático, tenía buen sentido del humor. Y él era como el alma de la fiesta. O sea, cuando hacían los ensayos de la Fania, él siempre le estaba pasando a la gente. Yo no sé si tú recuerdas que hay un animalito que es como un gallito, que es calvo, que lo usaban aquí en la televisión para hacer chistes. Pues él tenía uno, entonces él te pasaba por el lado y te decía, picada de pollo pa' acá y bajeto. Y le pasaba. Entonces le pellizcaba un pedazo de nalga y usaba el pollito. Y todo el mundo se moría de la risa. O sea, era un tipo bien agradable, bien simpático, que no fue lo que yo vi en esa película que hicieron. ¿Cómo es estar en un ambiente en donde está Rey Barreto, Johnny Pacheco, Rubén Blades, Héctor Lavoe? O sea, son genios musicales, genios de la industria. Y uno está en ese ambiente. ¿Qué edad tú tenías, Carmen, ahí? Yo empecé, me faltaban 3 meses para cumplir 16. Tú tenías 15 años. Sí. Y tú estabas trabajando de cerca con ellos. Y tengo las fotos ahí para que el que no se la quiera creer la vea. Porque tengo la cara de nena, esa no, ahí la cara de nena no le puedes poner Photoshop, ¿viste? ¿Y tú estás trabajando en calidad de qué con ellos? Relaciones públicas. Y estás trabajando con el Fania.
Y estabas trabajando con Fania Global, estabas trabajando con Sí, Fania. o sea, yo te voy a explicar, como yo ingresé a la universidad, pues entonces yo lo que hacía era que yo trabajaba en la oficina Fania de Puerto Rico y entonces cuando me necesitaban yo me iba en lo que le llamaban el vuelo ese del Kikiriki, de donde hicieron la guagua aérea. Entonces sí. yo me iba en el último vuelo de la noche, de las 11 de la noche y agarraba el de las 7 de la mañana. Entonces en la universidad estudiaba de lunes a miércoles, me iba el miércoles por la noche y regresaba o el domingo por la noche o el lunes por la mañana porque inteligentemente me puse el programa a las 2 de la tarde los lunes. Entonces, iba y venía y entonces pues eso ya era como que difícil, pero lo logré. Y entonces vino un verano, que yo le llamo el mejor verano de mi verano en Nueva York. Y entonces, pues, no me alquilaban un apartamento porque era solamente 3 meses. Entonces, pasé unos días en casa de doña Celia, que me ofreció albergue. ¿Con Celia Cruz? Sí, que eso era chulísima, pero ellos se acostaban a las 6 de la tarde, imagínate. Yo salía de Fania a las 7 de la noche. Y entonces, pues, duré poquito ahí. Y luego... ¿Y cómo fue esa experiencia de estar allí? Bien linda, una semanita bien Ya bonita. Celia estaba casada con Cabecita de Algodón, con su esposo, ¿verdad? Sí, y no solamente eso, lo lindo que ellos se llevaban, o sea, y vivía con los sobrinos, con la hermana, o sea, era un ambiente bien bonito, bien familiar. Tuve poquitos días porque los horarios confligían. Entonces me fui a vivir a casa de Graciela, la hermana de Machito, que ahí el ambiente era como que más abierto, porque yo salía de Fania y yo iba y cogía unas clases en NYU y yo llegaba a casa a las 10 de la noche y cuando tú llegabas a casa de esta señora, eso era una pachanga, porque Mario Bauzá, que era y Machito, que eran su hermano y su cuñado, vivían en el mismo building. Entonces todos los días era una pachanga y una invitación. Entonces cuando tú estás jovencito, tú quieres escuchar todas las historias que te cuentan. Y a ellos les encantaba hablar del Palladium. Entonces Machito le decía a Mario, ¿tú te acuerdas una vez que llegó Marlon Brando y las mujeres se babiaban? Y no sé qué. Tú escuchabas todas esas historias del famoso Palladium. Y entonces ellos me presentaron a Tito Puente y ellos me presentaron a Tito Rodríguez. Wow. Porque ellos habían trabajado. Leyendas. Y entonces, así es que voy conociendo otra imagen que no era la que yo tenía, que era la de Fania. ¿Cómo te ganaste respeto de esta figura, Carmen? Pues yo pienso que, primero que nada, porque yo iba documentada. O sea, no hacía como cierta gente hoy en día que teniendo internet no entran a chequear quién es la gente. Cuando yo iba a vivir a casa de Graciela, yo llamé a toda la gente mayor que yo conocía, incluyendo a Pacheco. Y le dije, Pacheco, voy a vivir en casa de Graciela. Ella que no, muchacha, tú sabes, él me hizo una disertación de quién era Machito. Entonces ya cuando yo llegué, pues yo los trataba con todo el respeto y les hacía preguntas que eran acertadas porque me había documentado. Buscabas mentores, Exacto. te educabas. Entonces ellos me presentaron a Joe Kane, que Joe Kane era el gerente general y uno de los productores más importantes que tenía Tico Alegre. Joe Kane me presentó junto con Machito a Al Santiago. Al Santiago había sido el primer productor que había tenido Alegre Record. Él era puertorriqueño y él tenía una distribuidora bien grande, bien importante, que lamentablemente cuando pasaron la línea del tren, le quitaron su tienda y se la compraron y él tuvo que hacer otra. Entonces él vendió su sello, lo compró Maurice Levy. Entonces iba conociendo otro tipo de gente y tenía una visión diferente a la que yo tenía de Fania. Porque entonces, recuerda que al yo ser joven, yo vengo de bregar con Rafael, Sandro, Camilo Sesto, etcétera. Entro a un mundo de salsa donde yo estaba aprendiendo a la misma vez que iba haciendo cosas. Pero fíjate, Carmen, un detalle hablando de Fania, igual obviamente está Fania, cuando se habla de estos crossovers, de los latinos, de que se globaliza la música, Fania ya lo había hecho con los conciertos en África, Menudo. O sea, hay unas cosas que tal vez actualmente nosotros hablamos, por ejemplo, de conceptos viral o influencer, pero esto existe desde siempre. Esto ha existido siempre. Lo que pasa es que la gente se cree que es de Fania para acá. No. Antes de Fania estaba Tico Alegre. Antes de Tico Alegre estaba Cesta All Stars. El Cesta All Stars lo hizo Joe Quijano. Entonces después se hizo el Tico Alegre All Stars. Fania All Stars viene después de todos ellos. Entonces hay mucha gente que no sabe eso, entonces piensa que Fania es la tapa. Bueno, Fania tuvo, Jerry Masucci era un hombre visionario, Jerry tuvo la visión comercial de llevar esto a otros países, de ir a África, de ir a Europa, etcétera, que los demás no lo hicieron. Pero no quiere decir que no se hicieran cosas antes. O sea, por ejemplo, en la época de Richie Ray y Bobby Cruz, habían otras compañías antes, que habían hecho el Bugalú, que habían hecho otras cosas. Y entonces, los Palmieri, por ejemplo, venían haciendo muchas cosas antes de llegar a sellos grandes. Y pues Fania lo que hizo fue comercializar bajo la terminología de salsa, algo que era el son montuno, la guajira, el guaguancó, etcétera, que eran ritmos cubanos que los había asimilado la gente en Estados Unidos
a través de los primeros que vinieron, que fue Machito, que fue el Rey del Mambo, Pérez Prado. Y entonces, pues Tito Puente estaba ahí en esa liga también. Estaba nuestro Tito Rodríguez, que también estaba en esa liga. Eran big bands, eran bandas de muchos músicos y eran un poquito incosteables. Cuando muere el Palladium, porque todo tiene su final, como la canción, pues había un empresario que empezó a hacer cositas y luego ese empresario trajo a otro, después llegó Ralph Mercado que hacía también baile, y entonces todo eso se fue concertando hasta que llegó un momento que nace Fania. Fania empieza sus conciertos, Fania graba su primer disco, Fania hace su primera película y todo lo demás ya fue historia. Dentro de esa historia, Carmen, ¿qué papel entiendes que jugaste con Fania en la parte de relaciones públicas? Que muchas veces que las personas no conocen. Uno está viendo el producto, la persona está viendo cómo se está comercializando esa marca, pero no conocen el trabajo que hay detrás. Pues fue mucho trabajo porque era una época donde la balada era bien fuerte y había una compañía que se llamaba Kaitronics, que Kaitronics tenía todos los grandes, tenía José José, Marco Antonio Muñiz, Camilo Sesto, etc. Entonces tú conseguir una portada, por ejemplo, de una revista importante para un Barreto, para un Willy Colón, para un Héctor Lavoe, era un poquito difícil. De hecho, cuando Jerry Masucci me fue a contratar, él me quiso pagar una cantidad de dinero que yo no estuve de acuerdo. Yo le pedí más dinero y él me dijo, ¿y por qué me pides tanto? Si yo tengo esto de presupuesto, a mí no me interesa lo que tú tengas presupuesto. Es que me va a costar más trabajo porque tú tienes, por ejemplo, Camilo Sesto, que es bonito, tiene los ojos verdes. Yo voy a proponer una portada en una revista y le va a ser más interesante que Rey Barreto o que los demás. A él no le gustó mucho el comentario, de hecho me puso mala cara. Y entonces cuando yo vi que no había como que ningún tipo de empatía entre nosotros dos, pues yo dije, la reunión se terminó porque el tipo era un poquito mal educado. Empezó a leer una revista Billboard y me dejó como comedio con la palabra en la boca. Yo era nena, pero no estúpida. Entonces, bueno, considerando que no hemos llegado a ningún acuerdo, gracias por el paseo, el hotel está bien chévere, mi mamá y yo le damos las gracias, que pase buen día. Y cuando yo voy saliendo por la puerta, me dijo, you're hired. Entonces yo dije, ¿qué individuo más extraño? O sea, él nunca me dio la impresión de que me iba a contratar. Pero entonces... Sí, todo lo que estaba comunicando sí, era, esto se acabó, no me interesa. Pero, hermano, tú sabes lo que tenés un individuo que está hablando por teléfono, en la época aquella que tú ponías el speaker, está hablando, dándole instrucciones a la secretaria, está hablando contigo, a la misma vez está hojeando un Billboard a ver qué canciones tienen el Billboard, y tú estás hablando como un perico, y el tipo parece que no te está atendiendo, y lo único que te está diciendo es, no, eso es mucho. Entonces yo lo último que le dije fue, bueno, eso no es mucho, eso es lo que usted le paga a los promotores que llevan los discos a la radio. Y mucho del dinero que usted envía a lo mejor no le está llegando a la gente. Yo no le voy a robar. Bueno, Carmen, mira, es bien importante porque a veces es difícil hablar de uno mismo. Pero es importante que las personas sepan que Carmen Mirabal abrió el camino dentro de la industria del entretenimiento para muchas mujeres. Hay que decirlo, para muchas mujeres. Tú comenzaste a los 14 años, obviamente ya a los 10, 11 estabas escribiendo, hoy dirían que una niña dotada, etcétera. Pero de lo que estamos hablando es, tú vas trabajando con Fania, estás escribiendo a los 14 años, y sabemos, los que conocemos de la trayectoria de Carmen Mirabal, comienza a escribir, ha escrito más de 20 libros, ha trabajado como decana en universidades, como profesora. Todo este camino que tú estás abriendo en la industria, ¿tú estás consciente de lo que estás haciendo? Tú sencillamente te estás moviendo y estás trabajando con un artista y te mueves con un artista y vas con otro y vas haciendo sin darte cuenta el camino que estás abriendo, o estás intencionalmente haciendo esto? No, esto no fue ninguna intención. Yo te diría que esto vino por la mano de Dios. De hecho, yo soy un sobreviviente. Yo quiero que tú sepas que tuve un accidente a los 14 años por llevarme el carro sin permiso. Mira aquí la cicatriz. Por poco me mato. Tuve tifoidea, fiebre amarilla, malaria cuando viví en África. Me dio 2 veces el dengue hemorrágico. Me dio 2 veces el COVID. O sea, yo soy una sobreviviente. Yo tengo todos los sacramentos católicos, excepto el matrimonio, que ahora lo voy a tener porque me voy a casar por 4ª vez. ¡Ah, qué bueno! Pero por primera vez por lo católico. Pero yo tengo hasta la extrema opción. O sea, yo estaba a punto 2 veces de irme. Y
yo creo que papá Dios decidió que todavía no me quería fastidiando por allá arriba. Me dijo, vamos a dejarla acá abajo. Vamos por acá un ratito. Pero nunca fue con la intención. O sea, yo he sido una mujer de lucha, de trabajo. O sea, se me cierra una puerta, yo busco que se me abra otra. Mi amigo Cuco Peña me dice que yo soy la mujer de la reinvención. Y yo creo que tiene razón. O sea, cuando yo vi que la industria del disco, después que me quemaron, estaba como que apagándose, pues yo hice otras cosas. Me fui al mundo de la educación, empecé a manejar artistas. Y tengo muchas historias extrañas, tú sabes, que las cuento en el libro. Por ejemplo, estaba con Salvador Pineda en Argentina y de momento estábamos haciendo una telenovela y hubo un golpe de Estado y salían los militares para la calle con toda la parafernalia. Entonces lo primero que cierran son las embajadas. Y él y yo estábamos pillados ahí en el hotel mirando a la gente con los cañones pasar para arriba y para abajo. Y entonces me pasó una vez con Luis Ángel, estábamos en Nueva Orleans y el manager de un cantante nos mandó a dañar la reel to reel para que él quedara mal. Ese día el sonido era malísimo. Yo dije, mira, vamos a reel to reel con micrófono abierto. Digo, para los que son jóvenes no saben que reel to reel era una máquina que daba vuelta y te sacaba el tape de un lado para el otro y micrófono abierto significa que sale la música con voz y todo, y tú le cantas por encima para que la gente no vea que el lip sync no se está moviendo. Entonces, ¿qué pasa? Este individuo hace eso y de momento él se queda cantando con el micrófono solo y la música hacía... ¡Wow! Y tú sabes, en vivo, la gente estaba allí. Estaba en vivo. Y otra vez estaba con un artista que yo representaba, nada menos que en el Madison Square Garden, y siempre en esto hay mucha gente con mala sangre, y me le apagan el micrófono a mi cantante. Pero mi cantante era tan bueno y tan bueno y tan bueno que dije, oiga, tíos, pues se puede cantar sin micrófono, porque cuando hay talento, hay talento. Muchachos, y cuando Camilo abrió esa bocaza y cantó a capela, sí, cantó a capela, la gente dijo, el que sabe, sabe, el que no que aprenda. Entonces dijeron que habían arreglado el sistema y todo. Mentira, eso fue hecho a propósito. Pero son cosas le hicieron que pasan. Un favor. Exacto, son cosas que pasan detrás del glamour que tiene nuestra industria y que la gente a veces no la sabe. Yo las conté porque hay muchos nuevos artistas y hay artistas que se creen que esto es tú grabas una canción y te pasa como a Justin Bieber, tiene la suerte de que te vieron por YouTube y mañana te vuelves famoso, y eso no funciona de esa forma. Hay que tener tú sabes, primero que hay que tener tenacidad. Porque tú tienes que tener mucha tenacidad, porque tú llevas dos sacos, uno para ganar y uno para perder. Tú nunca sabes cuándo es uno. A mí me quemaron una fábrica y yo tuve que dejar un montón de gente en la calle en plena Navidad porque el seguro para colmo quebró. Entonces, cuando tú tienes una caída de ese tipo, los amigos te voltean la espalda. Los que no son amigos, ¿verdad? Los que te deben dinero, pues como saben que te vas a ir a quiebra, no te pagan. Entonces fue un revés en mi vida bien importante. Pero en la vida, cuando tú has sembrado, cosecha. Y de la noche a la mañana, un amigo mío en Los Ángeles que sabía que me había pasado eso, le decíamos el tío Polanco de cariño, no era tío de ninguno de nosotros, pero él era un productor mexicano muy importante, hacía música de banda y todo ese tipo de música grupera, música regional. Regional mexicano. Entonces me llama y dice, oye, mija, me dijeron que te quemaron la fábrica. Y digo, sí, tengo trabajo. Y yo, hermano, pues... Esa era la empresa que tenía de disco. No, esa fue mi segunda compañía. Yo tuve una empresa aquí, pero se fue con los panchos cuando quemaron la fábrica. Entonces me regreso a Los Ángeles con el tío Polanco para descanse. Pero cuéntanos un poquito de eso, Carmen, de qué fue lo que pasó, como que te quemaron ese negocio. El problema es que yo compré una fábrica, porque en esas cosas de nunca serás nadie, yo llamé a un señor que era el que nos prensaba, yo tenía un disco de Navidad pegado, me acuerdo como ahora. Y entonces llamó a la fábrica y la fábrica me dijo, mire, mija, usted es el 1 o el 2% de nuestra fabricación. Así que yo, si puedo, se lo hago, y si no puedo, pues busca otra fábrica. Imagínate, estás en octubre, el disco ahorita viene Navidad. Entonces, pues pasé por la 15 y hablé con Pablo Aponte, y Pablo me dijo que él tenía una fábrica bien mal administrada, que si yo la quería, y yo le dije, ¿qué hay que hacer? Entonces me la dio. Y yo cuando llegué, imagínate, los empleados todos había varones. Yo escucho a un empleado que le dice al otro, mira, una mujer con uñas de acrílico acaba de comprar la fábrica. Y yo lo escuché, yo cogí una tijera, la primera que encontré, tenía las uñas más largas que Vicún. Entonces yo cogí mi tijera, hice así, me las corté todas. Allí mismo te cortaste las uñas. Allí mismo, delante de los empleados. Y ¿quién me enseña a hacer un disco? Entonces vino un señor y yo dije, ok, ¿cuánto? Estoy empezando allí. Acabando, el primer día que llegué. Entonces me dice el individuo, yo hago 25. Y el otro dice, yo hago 26. Y yo, ok, si yo llego a 25 primero que ustedes, ustedes se van. Si no llego, ustedes se quedan. Hice 28. Entonces le dije, bueno, ¿quién se quiere ir? La puerta está abierta.
Entonces nadie pensó que yo iba a decir eso. ¿Ves? Entonces cuando tú logras el respeto, mi papá me enseñó que tú predicas con el ejemplo. Entonces cuando ellos vieron de que yo me corté las uñas y que yo aprendí y que lo superé, pues entonces creé respeto. Todo en esta industria es crear respeto. Te pregunto, Carmen, ¿fue diferente para ti por ser mujer? Mucho, mucho. Yo te aseguro que si es un hombre que compra la fábrica, nadie le dice nada. A mí lo primero que se fijaron es que las uñas eran de acrílico. O sea, y fue como despectivo. O sea, no fue que dijeron, ay, qué lindas manos tiene o qué bonitas las uñas. No, una mujer con uñas de acrílico. Ese fue el color de la conversación. ¿Ves diferencias ahora entre aquella época y esta época? Menos, pero la sigue habiendo. O sea, ser mujer en una industria de hombres no es fácil. El otro día vi en televisión española un reportaje de mujeres que están hoy expertas en lo que es la energía renovable y se estaban quejando de que inclusive dicen que no son mujeres, o sea, para dar a entender que tienen otras preferencias sexuales. O sea, hay una pequeña confusión el de tú estar en una industria de hombres y tú querer ser un hombre, son dos cosas muy distintas. O sea, yo soy mujer, punto. Y si no te gusta, pues contrata a otro, ¿me entiendes? Yo hice muchas producciones discográficas, muchas de ellas las tuve que financiar yo porque no creían que yo podía hacerlas. Y en el caso, por ejemplo, del tío Polanco, que me dijo, vamos a asociarnos, pues él tenía los chavos, yo no, yo acababa de quebrar. Y nos fuimos a Tijuana y empezamos a mirar grupitos por ahí de esos que no conoce nadie, filmamos unos cuentos, nos metimos en un estudio de 16 canales, que eso era horrible en aquella época, porque todo el mundo tenía 24, ese tenía 16. Hicimos un package, hicimos un label y se lo dimos a una compañía. Luego más tarde, yo quería hacer algo mío, porque siempre he tenido ese espíritu de independencia, y me encuentro con mi amigo Antonio de Jesús, al que quiero muchísimo, lo conozco hace muchos años, y él ha cantado toda la música que tú te puedes imaginar, desde música religiosa, pop, todo. Y él es un gran compositor. Entonces le digo, oye, tú eres de Sinaloa, y en Sinaloa nació la banda, ¿por qué no hacemos un disco de banda? Me dice, porque nadie nos lo va a comprar. Yo soy identificado con el pop. Y yo digo, nadie me sonó mucha gente. Vamos a hacerlo y después hablamos. Entonces yo lo financié con el tío Polanco y se lo llevé a nada menos que a La Wea. Y La Wea me lo compró. La Wea Latina. Entonces el que estaba dirigiendo la compañía era Sergio Rosenblatt, que es argentino. Y él me dijo, che, yo no entiendo nada de eso. Digo, tranquilo, no hay ningún problema. Dame $3,000 que yo te hago la promoción. Imagínate, $3,000 para 150 estaciones que tiene California. ¿Y cómo se hizo eso, Carmen? Hermano, eso se llama la necesidad de la madre de la creatividad. Eso es así. Me dieron un carro, me dieron una tarjeta para usar la gasolina y $3,000. Entonces yo llegaba a los sitios y lo mejor de todo, que por ser mujer, eso por primera vez me favoreció. Me decían los directores de programación, ¿y qué van a hacer hoy? Yo, tal cosa. Ay, los invitamos a cenar a mi casa, quién sabe qué. Entonces él cogía su guitarra y él se fue ganando a la gente porque Antonio tiene ese don de gente. Y fuimos a una estación, que eso fue yo creo lo más importante en su carrera para ese disco, que no iba ningún promotor porque era en una halda donde tú tenías que ir en un cajito de esos como lo de jugar golf y dejar el cajo botado como a 10 kilómetros, porque la emisora era chiquitita, te estoy hablando un cubículo, y entonces el dueño era el dueño de la finca y todos los que trabajaban allí eran indocumentados. Entonces nadie la hacía. Entonces, cuando yo lo llamo al señor, de aquellos teléfonos que tú podías matar a cualquiera, sí, que eran así de grandes, yo le digo, mire, yo ando aquí con Antonio Jesús, yo quiero visitar su estación. El señor casi se muere y me dice, ¿usted me está haciendo una broma, mija? Digo, no, ninguna broma, estoy aquí abajo. Tengo un carro de esta forma. Nos mandaron a buscar. Hermano, cuando nos envían a buscar en aquel carrito, cuando llegamos allá arriba, yo tuve que bajar otra vez a buscar los discos. Los 50 discos, 45 que llevaba de promoción, se fueron todos. Porque yo se los regalé a la gente, él se los firmó. Nos dedicaron todo el día de promoción. Wow. Desde por la mañana hasta por la noche. Resumen, que me llama el jefe de venta y me dice, yo no sé lo que ustedes hicieron, pero tenemos un prepedido de miles de unidades. ¿Dónde ustedes están? Hicieron un network allí ustedes. Y yo le dije, estamos en esta estación. Me dijo, por esa estación no existe en promoción. Bueno, me la dio una amiga mía de la competencia que me dijo que si yo iba ahí, iba a pegar a mi artista. Me dijo, pues lo lograste. Entonces, a partir de ahí, hermano, yo de los $3,000, yo nada más que usé como 500, nada más que para gasolina y par de invitaciones a café. Entonces, esas eran las redes sociales. Esas mis redes sociales. Entonces nos quedábamos en casa de la gente nos invitaba a su casa. Y como hay muchos dueños de estación que son mexicanos, se identificaban con él, pues entonces nos invitaban a la casa. Y entonces un señor decía, yo el cumpleaños de mi hija, ustedes se quedarían en casa. Y yo miraba a Antonio y me decía, pues dale, de una. Entonces hicimos nuestra promoción y el disco reventó. Se llamaba Soy Ranchero. El que quiera googlearlo lo puede encontrar por ahí.
1993. Y eso fue un súper éxito para la wea. Y tan fue así que Sergio Rosenblatt entonces le cogió gusto a la música regional mexicana y compró un sello para distribuirlo gracias a eso. Y el que lo quiera ver, por si no me lo cree que está en el libro, hay un video dentro de mi canal que se llama Carmen Mirabal. El video se llama La Mirabal y ahí van a encontrar desde Gilberto Santa Rosa hasta Rubén Blades. Esa es la primera parte porque la segunda sale ahora en enero con la segunda edición del libro. Y aparece Sergio Rosenblatt y Antonio Jesús contando estas mismas anécdotas. Y te pregunto, Carmen, La Mirabal. Eso surgió en Fania. La Mirabal y Carmen Mirabal son la misma persona. Somos la misma persona y te digo por qué La Mirabal. Porque en Fania, Mojayo pesaba en ese momento 110 libras, yo mido 5 pies 10 pulgadas. Estaba en los 70, usaba aquellos super tacones que uno usaba en los 70. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo piso fuerte, entonces, porque piso con seguridad, entonces yo ya sabía pasando, que tú llegabas cuando escuchabas. Y decía, Larry Harlow me la montó y decía, La Mirabal is coming. La Mirabal is coming. Entonces, con ese vacilón de La Mirabal is coming, cuando yo estaba buscando un título, eran mis memorias. Entonces sale mi editor y me dice, no, pero mis memorias las ha publicado mucha gente, hay que buscarle algo punch. Y yo, pues La Mirabal, mis memorias. Sí, pero todavía le falta algo. Y ahí vino doña Ángela Meyer y me dijo, nunca serás nadie. ¿Ves? O sea, es que, tú sabes, tú tienes que tener el concurso de los demás, tú no te la sabes toda. Eso es así. Tú tienes en la vida que contar con el que sabe más que tú. Escuchar. Y yo siempre he sido una persona que ha respetado a las personas mayores. Y yo me crié entre gente mayor, porque yo me crié entre mis abuelos, mis tíos, etcétera. Y entonces pues yo era una nena rebelde y mami me mandaba para casa de mis tíos y estuve en San Sebastián, estuve en Quebradilla, me iba para el campo. Una vez traté de ordeñar a la vaca me tiró una pata y caí rodando al abajo. Pero pues era una niña intranquila y cuando tú eres así, dicen que esos niños que son así, pues son especiales. ¿Ves? Y entonces, pues mi papá siempre me trató así, como una persona especial. Mi papá vio que desde chiquita yo tenía lo que los americanos dicen mucho drive, ¿no? Tenía mucha velocidad. Y él te impulsó, te lo permitió. Y él me lo permitió. Mi papá me daba cuerda. Fíjate que cuando matan a Felipe Pirela, el imparcial no encontraba a quien enviar y yo era un bebé. Y me enviaron a mí. En esa época tú viajabas con un acta de nacimiento. No viajabas con nada, no había pasaporte ni nada. ¿Te enviaron a Venezuela? Me enviaron a Venezuela en el avión de carga. Entonces aquí estaba el piloto. ¿Tú tienes cuántos años, Carmen? 15. Tú vas montada en un avión de carga a los 15 pero con el féretro. Entonces una soga me aguantaba el féretro. Y yo veía a Felipe cara a cara. El féretro movía para acá y yo me iba para acá. ¿Cómo es él? Y el féretro se movía para acá y yo me iba para acá. Entonces cuando yo llego a Maracaibo, era un avión de carga, tardó un montón de horas en llegar. ¿Tú llegas a Maracaibo con el féretro? Sí, con el féretro. El hermano de Felipe mayor y el piloto. Man. Pero ¿cómo llegas allá? ¿Quién te envía? El gobierno. El gobierno de Venezuela, cuando yo publico el artículo de Felipe Pirela, la familia... Tú lo publicas en El Imparcial. En El Imparcial. Eso lo pasó AP, lo pasó UPI, se publicó en todo lo que yo escribí, gracias a Dios. Se va por cable, publicó, o sea, se va... por cable, por Telex, por todo lo que había en ese entonces. Y los periódicos de allá me dieron mucho renombre por eso. Y entonces la familia de él pidió que yo viajara. Entonces, pues, el jefe del Imparcial dijo, ¿tu papá te dará permiso? Y yo, mi papá va a decir que sí, el problema es mi mamá. Entonces yo fui donde mi papá y se lo dije. Mi papá dijo, pues yo me puedo llevar a tu mamá de viaje. Entonces me llevó a casa de mi tía, en paz descanse, era mi tía menor por parte de papi, y me llevó allá y yo me voy, pero como las mentiras tienen patas cortas, resulta que el periódico me mandó a hacer más cosas. Cuando yo termino en Maracaibo me voy a Caracas. ¿Y qué pasa? Que papi y mami se fueron en un barco y cuando llegan a Cozumel, el barco encalló. Porque había mal clima en Cozumel. Y entonces los envían en avión de vuelta. Cuando vienen a mi casa, llegan a casa de mi tía. Obviamente la nena no está por todo aquello. Entonces mi mamá dice, ok, empiecen ustedes dos a contar la historia, porque mi tía era la cómplice. Sí, yo sabía, en algún lugar estaba la nena. Que algún lado está. Entonces que mi papá se lo contó. Mi mamá quería ir al Imparcial y formarle un show. Y mi papá le dijo, no, ningún show. Yo le di permiso. Y ella escribe y ya se ganó un premio. Entonces mi mamá estaba así como que entre molesta. Al final lo aguantó, tú sabes, lo soportó. Pero mi mamá siempre tenía miedo de que yo me fuera a ir de la escuela. Porque cuando yo estaba en tercer grado, muy pocas veces he contado esto, pues ya yo era un desertor en potencia. Porque yo dije, ya yo le hacía las cuentas a mi papá de su chequera y se la cuadraba al dedillo. Sí, que si no te daban escuela te ibas a aburrir allí. Exacto. Entonces, pues por eso era que me subían de grado, porque yo me aburría. Y entonces le llevaba los negocios a mi abuelo, un negocio de tabaco, uno que él tenía de no sé qué. Entonces mi mamá tenía pánico que yo me saliera de la escuela, porque yo decía, no, yo firmo los cheques de mi papá. Y era con un balance entre tu papá y tu mamá. Sí, mi mamá era siempre no y mi papá era siempre sí.
Ese era el balance. Entonces, pues fue difícil esa convivencia con mi mamá, porque mi mamá tenía tanto miedo que yo me fuera de la escuela que todo era no, y mi papá era todo sí. Fíjate que yo creo que mi mamá nunca me lo dijo, pero en el fondo siempre pensó también que yo nunca sería nadie, porque ella decía que el mundo de la farándula no te conducía a nada, porque en esa época, y todavía lo sigue siendo, una persona que escribe de espectáculos, la gente piensa que ni siquiera es un periodista. Y aunque después yo hice cosas muy importantes, yo entrevisté presidentes como a Caldera, como a Joaquín Balaguer, como otros presidentes más, gente que no eran artistas, cubrí homicidios, cubrí, tú sabes, noticias, fuegos, etcétera. Pero en el fondo ella nunca asimiló de que eso era algo de lo que tú pudieras vivir. ¿Y qué tú le dices a esos papás que están viendo a sus hijos que le dicen, y que ya uno ve la tendencia de que quieren entrar en la industria del entretenimiento? ¿Qué mensaje tú le das a esos papás? Pues te voy a dar mi propio ejemplo. Cuando mi hija ingresó a la universidad, ella quería, según ella, ser veterinaria. Pero entonces un día me llamó a la escuela diciéndome que se pasaba en el Café de los Poetas con 2 amigos componiendo canciones y escribiendo y cortaba clases. Entonces yo me senté con ella y le dije, ¿y eso? No, que yo creo que yo quiero ser comunicador igual que tú. Y yo digo, bueno, pues lo hubieras dicho, porque ya perdiste casi el semestre. Entonces la cambiamos. Entonces yo fui donde el decano y le dije, este negocio hay que tener muchos pantalones. Y yo la veo a veces como media tranquila. No tenía mi carácter, pero lo desarrolló peor que el mío, quiero que sepa. Entonces yo le dije, ponle los peores maestros, esos que te fastidian la vida. Eso que la A es para el libro y la B es para mí y la C es para ti. Ponle de eso a ver si ella aguanta. Y la verdad que el individuo se votó. Le puso unos profesores de esos que cualquiera se da de baja. Uh-huh. Y pasó. Y entonces me llamó y me dijo, lamentablemente lo lleva en la sangre. Y me siento orgullosa de que hoy en día Viviana pues maneja una compañía muy importante, vicepresidente de un departamento de postproducción. Y ella pues le gustó siempre la parte de atrás, o sea, lo que es la producción, la postproducción, o sea, la parte de escribir, pues esa no le gustó a ella. Ella es la parte esa creativa de la parte tecnológica. Pues terminó su grado de maestría y un día decidió que no daba más clases, que no trabajaba más aquí. Se fue primero a Los Ángeles, luego a la Florida y allá vive. Y yo fui la primera que le dije, no te metas en lo que yo me metí porque hay mucho machismo, porque hay esto. Y lo de ella era peor que lo mío, porque la primera vez que ella fue a editar a un departamento de edición, todos eran varones y lo primero que le dijo el jefe, una nena que edita. Entonces ella le dijo, sí, ¿en cuál sistema quiere que le edite? Ah, sí, porque ella es así como su mamá, un poquito prepotente. Debe ser la combinación de argentino-puertorriqueño que ella tiene, de su papá argentino. Y pues en ese aspecto el ego no lo sabemos manejar. Y entonces cuando le dijo eso al individuo, el individuo se echó a reír y dijo, ¿cuál es el sistema? ¿Tú sabes cuál es? Dígame por dónde lo quiere. Y entonces el individuo la contrató. Pero fue un poquito machista su comentario y las pasó también negras porque el área de postproducción en esta área técnica siempre son casi todos varones. Y te pregunto, Carmen, ¿cómo fue ese balance de ser mamá y esta carrera? Difícil, muy difícil porque pues era papá y mamá. O sea, yo me divorcié de su papá al principio de la relación, casi a los 2 años de mi hija. Y entonces viajaba mucho. Y entonces tenía que tener babysitters que vivieran en casa. Entonces en Los Ángeles se desató de momento una ola de secuestro y ese tipo de cosas. Y me dio un poco de miedo. Yo soy una mujer bien creyente. Y un día hubo un temblor que me agarró en el medio del expreso. Y a 6 carros del mío se rompió el expreso y los carros cayeron al agua. Y yo creo que papá Dios me mandó un mensaje. La noche anterior habían pasado una película que se la recomiendo a todo el mundo. Está en YouTube, que se llama El hombre que sabía demasiado, que eso lo escribió Nostradamus y el documental lo hizo Orson Welles, que era un genio. Un genio. Entonces lo habían pasado por televisión, donde hablaba del gran temblor, donde iba a desaparecer Los Ángeles y al otro día tiembla. Te puedes imaginar el pánico que me dio. Entonces pues yo dejé todo lo que tenía en Los Ángeles, agarré la nena, todos los vuelos estaban llenos, guié hasta Tijuana, dejé el carro en casa de unos amigos y hice Tijuana, Ciudad de México, República Dominicana, República San Juan. Y me quedé aquí. Cuando pasó todo, la nena me dijo que no quería virar hacia
Los Ángeles. Entonces me fui un tiempo y cuando liquidé todo, me regresé. Pero yo entendí que ese era un mensaje que Dios me estaba enviando, porque mi babysitter ya me había dicho en varias ocasiones que cuando ella iba a los parques, le decía, ay, qué nena tan bonita, no sé qué, y se le acercaba a mucha gente extraña. Y entonces hubo una ola bien grande de secuestro. Y yo dije, bueno, yo creo que ese fue el mensaje que Dios me envió. Y entonces me regresé a Puerto Rico. A Puerto Rico. Y yo creo que eso fue bien interesante porque ahí yo entendí que, wow, que era regresar a un país del que yo me había ido por muchos años. Era como volver a empezar, porque el que estaba en este medio ya no estaba, este se había retirado, este al igual que yo se había ido. Y fue un regreso bien difícil. El que sabía lo que tú querías hacer no te daba trabajo porque te tenía miedo, porque tú venías con otras experiencias. Carmen, mira, para que las personas tengan, yo creo que podemos hacer un ejercicio, para que las personas tengan una idea, ¿verdad?, de la trayectoria. A mí me gustaría, voy a hacer un ejercicio. Yo voy a contar hasta 10, así, con los dedos. Voy a ir contando así en la cámara 10 segundos. Si tú me puedes mencionar algunos nombres de figuras que la gente escuche el nombre y se asocie, gente con la que has tenido la oportunidad de trabajar de cerca. Polanca. Trabajé con Polanca y con Luis Ángel hicimos un disco de todos sus grandes éxitos en versiones libres de Luis Ángel. Yo voy a contar hasta 10 así, tú sigues diciendo nombres. Solamente nombres. No lo que hicimos. No, okay. No. Nombres nada más de figura. Va en 10 segundos. Vamos a tratar de decir la mayor cantidad de nombres que podamos. Porque Polanca es una leyenda. Luis Ángel es una leyenda. O sea, Fania. Pues vamos a contar hasta 10 para que la gente tenga una idea. Okay. Vamos a ver. Yo voy a contar en silencio con los dedos nada más y tú vas tirando nombres ahí, Carmen. Vamos a ver. Ok, Sandro, José José, Camilo Sesto, Marco Antonio Muñiz, Linda Carter, la Mujer Maravilla, Kenny Rogers, Gerald Alpert. No, la verdad que... Alani Hall. Carmen, de esas personas con las que tú trabajaste, ¿cuál fue la persona que más te impactó? ¿Qué más te impactó de trabajar con esa persona? Pues hay una pelea entre Polanca y Linda Carter, dos seres humanos maravillosos que tenían una súper trayectoria, súper humilde, súper bellas personas, y de verdad fue maravilloso trabajar con ellos. ¿Cómo fue trabajar con Linda Carter? ¿Cómo llegaste a trabajar con Linda Carter y con Polanca? Pues lo de Polanca fue un amigo que me llamó porque él no Yo escucho Polanca. Sí, a mí me encanta Polanca. Él me llamó porque él no hablaba mucho inglés y él tenía la idea de hacer los grandes éxitos. Entonces yo mandé la propuesta a los abogados de Polanca y a Polanca le gustó y le hicimos pues un disco de sus grandes éxitos, Diana, Put Your Head on My Shoulder, todas las canciones. Entonces Luis Ángel las hizo en castellano, pero en una versión libre. Sí. Entonces pues eso trajo el que... Después la grabó Ricky Martin. Después la de ayer. Linda Carter, por ejemplo, quería hacer un disco en español por fonética, igual que se hizo el de Paul, porque ella viene de familia latina, o sea, ella se llama Juanita. La Mujer Maravilla, la original. La original, la de los años 70. Entonces, pues su esposo me llamó y ella me llamó. Y yo pues fui a Los Ángeles y ya yo estaba viviendo acá. Y empezamos el proceso. Y entonces, pues ese disco se grabó y lamentablemente no salió por culpa de que él era el jefe del gabinete de Ronald Reagan. Y hubo un desfalco multimillonario. Y pues como tú sabes que la culpa siempre es huérfana, pues todo el mundo se lavó las manos y le tiraron los 20 al esposo de Linda Carter. Wow. Entonces los embargaron, él estuvo preso y ella paró su carrera para defender a su esposo. Después salió que era inocente, pero cuando salió que era inocente, ya... cuando los federales vinieron a embargar la casa, lo primero que se fue el disco. O sea que eso se perdió, nunca se logró, perdió la casa, la finca, todo. Entonces muy pocas cosas se las retiraron. Y entonces ella empezó otra vez, después ya se quedó viuda de ese mismo esposo, ha empezado otra vez a hacer cosas. Pero yo creo que aparte de ser una mujer maravilla como la serie, era una mujer extraordinaria como ser humano. Humilde, buena, simpática. Ella me decía Carmelita. Y entonces Robert Altman, en paz descanse, que era su esposo, se llamaba igual que un cineasta. Entonces pues eso también fue un problema grande, porque cuando él lo toman preso, entonces Robert Altman salía diciendo que no era él. Y entonces le tiraron tanta tierra, y como pasa siempre, te tiran tierra en la primera plana, pero cuando tú sales inocente no salen en los obituarios. Entonces la carrera de ella se aguantó, ¿ves? Y ella se ha mantenido vigente, sigue siendo bien hermosa, ya tiene cerca de 70 años, pero es preciosa. Y Polanca sigue vigente, él sigue haciendo sus cosas, él es dueño de una cadena de hoteles, etcétera. Y es un ser humano bien lindo. ¿Y mantiene relación con ellos aún? Pues fíjate que la perdí, pero estoy
a través de una gente que conocen, al que conoce, a ver si restauro por lo menos la de ella. Me gustaría acercarme a ella. Y con la Lupe, ¿cómo fue la experiencia de trabajar con la Lupe? Y tu famoso libro de la Lupe, que entiendo que va por la cuarta la cuarta edición. Sí, la paré porque ya no voy a sacar más hasta que termine el proyecto cinematográfico que tengo pendiente con ella, que se ha rehecho varias veces. Pero el problema es que, mira, cuando he tenido la Lupe perfecta, pues no he tenido el dinero. Y cuando tenía otra, pues entonces el dinero estaba, pero no como yo quería. Se me acercó una persona que me dijo, no, vamos a rehacer la historia. Y yo dije, no, hermano, yo no quiero meter droga en esta historia. Porque ya bastante con la de, tú sabes, con la de mucha otra gente. O sea, yo creo que lo importante de ella no es si tuvo o no tuvo droga. Yo, por ejemplo, yo nunca la vi. A lo mejor me respetaba mucho y nunca lo hizo delante de mí. Pero el problema es que yo creo que eso no es lo importante. Lo importante es que cuando los latinos no íbamos a los programas americanos, la Lupe fue, con su inglés masticado. Que cuando los latinos no sabían lo que era ir a los superteatros, ella fue. Que cuando los latinos no iban a Madison Square Garden más que a ver juego de pelota y boxeo, ella estuvo con Tito Puente. Entonces yo creo que eso es lo que es importante. Una persona una vez me ofreció dinero para hacerla, pero si yo la ponía a ella en un segundo plano y hacía la historia de la Fania. Entonces yo había hablado... Que era lo mismo, era como relevarla en un segundo plano. Exactamente. Entonces tengo que decir esto públicamente. Yo he hecho una gran amistad con Marlon Moreno, el que hizo El Capo, que es colombiano. Y yo tenía a Marlon Moreno para hacer el Jerry Masucci. Se parecen un montón físicamente. Y entonces llamé a Marlon y le dije, mira, tengo financiamiento de la película, pero quieren más a Masucci que a la Lupe. Y ese hombre tan extraordinario me dijo, cuando sea el momento de la Lupe, la haremos. Para hacer Jerry Masucci siempre hay tiempo, pero si la relegaron en vida, porque la vamos a relegar después de su muerte. Uh-huh. Y yo creo que hay que ser no solamente un ser humano muy lindo, sino un gran actor para tú decir una cosa como esa. Sí, tener mucha sensibilidad. Muy sensible. Yo creo que eso es lo que ha hecho el que haya crecido una gran amistad. Todavía no hemos hecho nada juntos y ya somos amigos hace 10 años. Oye, Carmen, ¿y te llegó el amor? ¿Te llegó el amor allá en Colombia? En Colombia. Cuéntame, o sea, ¿cómo cambió tu vida después del COVID? Mucho, porque estuve 9 meses encerrada, que gracias a Dios que ya estaba mayor, porque si no me hubiera dado tiempo a ser un bebé. Entonces, en esos 9 meses me dediqué a escribir las memorias. Y entonces no tenía muchas fotografías porque con tantas mudanzas... ¿Qué es el libro? De la Mirabal. Nadie. Exacto. Entonces yo no tenía muchas fotos porque tantos viajes y los negocios quemados, etcétera. Entonces esa es la maravilla de las redes. Yo escribí en Facebook porque yo soy baby boomer, o sea, a mí me sigue la gente de Facebook, no de Instagram. Entonces yo escribí en Facebook, por favor, todos los que tengan fotos conmigo, y muchachos, todo un montón de gente me empezó a mandar. Entonces ahí empecé a... O sea, que fue a través de Facebook que comenzaste a recoger muchas de las fotos, excepto las que eran muy queridas para mí, que yo las tenía. Y entonces yo regreso a Puerto Rico y yo dije, yo soy, tú sabes, ya una persona mayor, mi hija se casó, se fue fuera del país, mi papá se murió, mi mamá está en un hogar, pues ¿qué yo hago? Y yo pues me regreso, me hice una visa y me regresé a Colombia. Entonces ahí empecé no es empezar de nuevo, vamos a decir, a continuar parte de las cosas. Estoy haciendo un proyecto académico allá, que ahorita pues lo haré público. He estado haciendo un par de proyectos también tú sabes, de cine. ¿Cómo llega esa parte educativa, Carmen? Porque es que yo ¿verdad? En ese campo educativo es que yo te conozco, pero has tenido oportunidad de trabajar como decana, como profesora, como directora de tesis. Eso llegó a mis tiempos de hambre. Y te voy a decir por qué. Porque el sueño de mi papá era que el día de mañana, si a mí me pasaba cualquier cosa, me divorciaba, etcétera, yo tuviera una profesión fuera de lo que era el mundo del entretenimiento, que si me pasaba algo yo me pudiera mantener. Entonces yo terminé mi educación en Los Ángeles y me hice doctor. Entonces, ¿qué pasa? Pues tenía el diplomita enganchado allí y de vez en cuando, pues yo daba una clasecita así para curarme en Los Ángeles, en Nueva York, pero no lo ejercía. Cuando me queman la fábrica, pues yo necesité como una introspección y me fui a vivir a África un tiempo, que fue donde me enfermé. Y cuando regreso... Pero te fuiste a África... ¿A trabajar de No, qué? a trabajar de nada. Me fui a ver que la vida tiene otras cosas. ¿Pero qué estabas haciendo allá en África? Nada. Fui ¿De viaje? No. Fui porque una amiga mía me dijo... ¿Pero dónde fuiste? ¿A Senegal? No, fui a Nigeria. Una amiga mía me dijo, mira, voy a dar unas clases gratis para UNESCO, no sé qué, ¿te quieres venir? Y yo dije, me fui.
Y entonces, pues empecé a dar clases en una escuela bien interesante, no tenía techo, porque no tenían dinero para hacer el techo. Y entonces ellos entendían que cuando Dios quería, pues si no llovía, tú dabas clases. ¿Esto fue en qué etapa, Carmen? Esa fue después de la quema de la fábrica. Entonces, cuando regreso, que ya regreso enferma, me dieron la extrema unción y toda esa historia, pero papá Dios no me quería por allá arriba molestando, así que me dejó aquí molestando. Entonces, pues, pedí un trabajo y trabajé en un colegio católico y el cardenal, Dios lo tenga en la gloria, que de hecho fue quien me mandó a que me dieran la extrema unción con un monseñor. Pues empecé a hacer unos proyectos interesantes como educadora, y cuando mi hija se graduó de la escuela superior, pues salí de la escuela católica y me fui a las universidades. Entonces yo estaba mirando en todo eso que yo había aprendido en África, el problema de la educación, etcétera, y yo dije, hoy en día el muchacho no quiere estudiar, lo que quiere son cursos cortos. Entonces empecé a Ya hacer estabas cursos previendo cortos. eso, que ahora es la tendencia. Yo lo estaba previendo. Yo empecé eso en el 2005 con Columbia Centro Universitario. O sea, mira la cantidad de años hacia atrás. Uh-huh. Ahora todo el mundo descubrió la Coca-Cola y lo hace, pero yo lo empecé en el 2005, que el señor Alex de Jorge creyó en mi proyecto y me dijo, dale para adelante. Y entonces ya yo veía que el muchacho no quería estudiar. Todavía no había la tecnología que hay ahora, pero ya se veía la tendencia. Entonces empecé a hacer eso, pero yo dije, ya no vuelvo más, después que me quemaron la fábrica, yo no regreso a la industria. Y un día viene un nene y me dice, mire, Missy, yo tengo un individuo que me quiere poner los chavitos para yo hacer un disco de reggaetón. ¿Usted le somete? Y yo le dije, pues, cuando vi de dónde venía el dinero, me dio un poquito de miedo que el nene se me perdiera y que se me diera de baja porque era bien brillante. Pues yo quiero conocer el que te pone los chavos. Obviamente, ya tú sabes, cuando a un tipo le dicen Trifinkel, ya tú sabes de dónde viene. Pero el tipo era un tipazo, le puso el dinero al muchacho, el muchacho terminó, hoy en día tiene su carrera, por ética no te digo quién es, pero se hizo un súper ingeniero, un súper productor y hoy en día produce a otra gente. Y uno se siente orgulloso de esas cosas que logra. Una de las cosas más lindas el otro día cuando te vi en la presentación del libro fue cuando vi uno de mis estudiantes que me decía siempre, yo voy a ser como usted. Y oye, va por mi camino. Es productor, es cantante, es productor musical, es periodista, es narrador deportivo, está al aire, ya tiene su familia, tiene sus 2 hijos y te da orgullo eso. ¿Sabes qué, Carmen? Estuve allí en la presentación del libro, que fue un éxito total. Gracias. Pero ver que había gente allí que son amistades tuyas de décadas. Sí, eso es lo más lindo. Entonces, dentro de todos los logros y todo, yo creo que hay algo que te ha faltado, las controversias. ¿Verdad? Ha sido como una carrera que has tenido mucho éxito, pero ha sido una carrera limpia. Ha sido una carrera con vicisitudes, con desafíos, pero una carrera que nadie ha puesto en tela de juicio todo lo que has logrado. ¿Cómo uno tiene una carrera tan longeva sin controversia, Carmen? Pues yo pienso que manteniéndose fuera del alcohol, fuera de las estupefacientes, manteniéndose lejos de la gente que es tóxica, porque hay mucha gente tóxica. Y pues yo olfateo eso. Yo creo que eso fue un don que Dios me regaló. Yo soy una mujer bien... Yo no practico así la religión de todos los días, pero soy una mujer muy creyente y tengo que darle muchas gracias a Dios que me ha salvado muchas veces la vida. Pero sí creo que si tú te rodeas de gente buena, tú sobrevives en cualquier industria. Y yo creo que esa ha sido la base. Por ejemplo, Luna, que es una mujer que quiero, que he visto crecer sus hijos. Cuco, que he visto crecer sus hijos. Fíjate que las amistades mías de muchos años son gente seria, Pedro Arroyo, son gente que han hecho su carrera alejados también de lo mismo que yo me alejé. ¿Por qué? Porque tienes que darte cuenta que eso a veces te arrastra sin tú darte cuenta. Y no te digo que no he tenido controversia. He tenido más controversias en el mundo académico que las que he tenido en el mundo del entretenimiento. En el mundo académico, una vez una persona me dijo que yo era un Quijote. Y él me dijo que él era Sancho Panza. Y yo, sí, pero Sancho Panza no fue el que quedó en la historia, fue el Quijote. Si usted lo que quiere es mi renuncia, me la pide, que yo salgo por esa puerta feliz, que mañana tengo trabajo. Entonces me dijo, no, yo no, porque si no te demando, no, usted no me va a demandar con todos los memos que usted me pone hasta por respirar. Yo lo puedo demandar a usted por persecución laboral. ¿Por qué mejor no me deja irme? Y yo vuelo. Y eso hice, volé. Un alma libre, desde siempre, Carmen. Libre. Y salí por la puerta de esa institución y me encuentro con una amiga que había cogido un curso de esos raros que tú te pasas cogiendo. Me dice,
tengo un señor para que tú vayas a hacerle unos programas. Y yo, ¿quién? El dueño de Columbia Centro Universitario. O sea, estoy renunciando aquí. Y ahí al ladito. Y entonces yo dije, ¿qué tan rápido lo podemos ver? Porque me voy para Argentina mañana. Me dice, hoy. Ella lo llamó, el señor me recibió y desde Argentina le escribí. Entonces no había la tecnología que hay hoy. Yo tenía que ir a un cybercafé en Buenos Aires para enviarle todo al individuo para que él lo enviara a la agencia acreditadora. Y un día me llama y me dice, ¿quiere trabajo? Y yo digo, dele, ya está todo aprobado. ¿Cuándo quiere venir? Y yo le digo, cuando usted me diga. Me dice, en 2 semanas me mandaron el pasaje y lo demás fue historia. Espectacular. O sea, yo creo que tú tienes que creer en lo que tú haces, pero también tienes que educarte, tienes que conocer y sobre todo te tienes que preparar. Cuando yo iba a hacer una entrevista, yo siempre me preparaba. Porque tú tienes que ser como el abogado, como el fiscal. Tú nunca sabes por dónde va a salir la respuesta. Y tú tienes que estar preparado porque hay gente que es muy elegante en la respuesta que te da, pero hay gente que es muy cortante, muy prepotente. Hay gente que te corta la raíz, sobre todo cuando tú eres jovencito, que la gente se cree que tú eres un idiota y que tú no sabes lo que estás hablando y que alguien te escribió tu libreto. Y entonces yo tuve políticos que yo entrevisté que cuando yo terminaba me decían, ¿quién le escribió todo eso? Y yo, yo. Y me dijo, ¿qué edad usted tiene? Entonces siempre la gente como que creía que alguien me hacía las cosas. Y hay una anécdota que cuento ahí, bien interesante. Cuando yo estaba haciendo mi práctica de maestro, unas nenas se fueron a quejar en la universidad diciendo que mi maestra practicante me hacía mis planes. Todo eso fue porque la señora era fanática de Marco Antonio Muñiz. Marco Antonio me regaló unas entradas VIP, yo no las podía, tenía 3 trabajos para pagarme la universidad. Mi papá era federal y tú ser federal no te dan ninguna beca. Entonces, pues yo no podía ir, se las regalo. Y entonces ellas me acusaron de que ella me hacía los planes. Mira para allá. Y entonces el decano me llamó y me dijo, te voy a aparecer en el salón sin avisar. Y yo, perfecto, hágalo. Y entonces vino y me dijo, bueno, tengo unas quejas aquí de que alguien te hace los planes. ¿Usted puede hacer un plan ahora mismo en la pizarra? Y me dice, ¿y lo puede ejecutar? Le digo, sí. Y entonces vino una de mis detractoras y dijo, eso lo pudo haber traído. Y yo le dije, yo no tengo ningún problema, denme una unidad, la que ustedes quieran. Y con esa seguridad, hermano. Y cuando me gradué, ellas no se graduaron, yo me gradué. Y me las encontré en el camino, porque uno te encuentra a los enemigos frente a tu puerta, como decían los abuelos de uno. Pues yo me doy el lujo de decir que yo creo que he sido una buena profesora. ¿Por qué? Porque muchos de mis muchachos me dicen, cuando usted se fue la extrañé. Yo soy lo que soy gracias a los consejos que usted me dio. Porque la experiencia de lo que tú sufriste, tú tratas de que ellos no las pasen. De todas esas facetas que has tenido profesionalmente, ¿cuál ha sido la que más te has disfrutado, Carmen? Educadora. Porque creo que cambié vidas, creo que forjé vidas, creo que le di vida a gente que nadie creyó en ellos, como pasó en un momento determinado conmigo. Yo tenía un muchacho que su papá, su mamá habían estado presos, sus hermanos eran tiradores, eran de la calle, y él era el único que tenía el interés de terminar su bachillerato. Hoy en día es un súper profesional, súper exitoso, y venía de un lugar bastante, tú sabes, desprestigiado. Y ver lo que él logró y que es hoy en día una persona influyente en nuestra industria de la comunicación, me da orgullo. Esta pregunta, Carmen, quiero hacerte esta pregunta, que es una pregunta más por la vía, ¿verdad? Humana. ¿Quién es la persona a la que tú más has amado? De todas las personas que tú has conocido. ¿Tú estás hablando en mi plano personal? En tu plano personal. Creo que el esposo que tengo ahora. ¿Sabes por qué? Porque cuando José, que era mi gran amigo, decía que había una gran diferencia entre amar y querer, pues yo pensaba que era una simple canción. Pero cuando tú te das cuenta ya a esta edad de tu vida, tú miras hacia atrás todas tus relaciones, ¿verdad? Las legales, las ilegales y las misas sueltas. Pues tú dices, ¿cuánto es querer y cuánto es amar? ¿Y cuál es la diferencia, Carmen? Muy grande. Porque hay otras que inclusive tú te dejas amar. Pero tú quieres, simplemente quieres. Y te voy a dar la diferencia. En relaciones anteriores, las personas me decían, mami, yo te amo. Y yo decía, yo también, yo te amo. Pero era después que me lo habían dicho. O yo también. Pero que me saliera del alma yo decirlo con mi esposo actual. ¿Por qué? Porque es un ser humano, aparte de extraordinario, es un ser humano que me siento apoyada. O sea, cuando yo estaba en la industria del disco, pues mi pareja y yo, los dos estábamos en el disco y él no estaba acostumbrado
a que su mujer corriera paralelo. Él quería correr siempre delante. Pero o sea que ocurría lo mismo que con tu pareja, ocurría lo mismo que ocurría dentro de la misma industria. Exactamente. Al grado de que un día me dieron unos premios que a él no le dieron y se enojó. En vez de sentirse orgulloso de su mujer. Y cuando yo bajé con mi super vestido que me habían hecho una modista famosa, por poco me caigo por las escaleras porque el individuo se fue. Yo bajaba con mi vestido y mis 2 premios y él no me esperó. Y eso para mí significó mucho, porque ya yo tenía bastantes hombres con los que yo competía para yo competir con el que yo vivía. Y lo dejé así de fácil, después de muchos años. ¿Tú sabes por qué? Porque como ser humano tú aprendas a respetar quién tú eres y lo que tú representas. Y yo no me sentí respetada cuando yo lo escucho a él que le dice a un pana, yo creo que como mi mujer produce música mexicana y esto lo hace Univision, yo creo que le compraron el premio. Como para menoscabar, menospreciar esos logros. Entonces, pues si tú dices, wow, si eso lo piensa el que vive contigo, tú no puedes imaginarte lo que piensan los que están afuera. Entonces, pues, tuve otro que estuvo manejado por la situación política, en que, pues, yo vivía en Venezuela, él tenía una carrera política, yo era americana, eso no era bien visto, y tuve problemas. No fue culpa de él, no fue culpa mía, pero se disolvió. Y pues, así sucesivamente. Y entonces, pues cuando yo conocí a mi esposo, a Mauricio, yo lo conocí por una forma bien casual. ¿Esto fue también durante la pandemia, Carmen? Sí, yo pedí permiso en una institución que yo trabajaba para ir a Cuba, me lo negaron. Y yo sabía que me iban a dar abandono de empleo. Y yo estaba loca como por irme de ahí porque era intoxicante ese lugar. Y entonces me dieron abandono de empleo, miraban en mi cara tranquilidad. Yo estaba viendo los Rolling Stones que casi me tiraban el sudor en la cara. Y entonces me quedé y escribí mi libro. Y cuando yo puse un anuncio en Facebook de que yo buscaba un pintor para la portada de ese libro, pues varias personas me enviaron su propuesta. Y él me envió su propuesta porque él es pintor. ¿Tu esposo? Sí. Entonces, o sea que las redes sociales sirven para algo, ¿verdad? Y entonces, pues él me envió su propuesta, me pareció la más acertada dentro de lo que yo quería y lo contraté sin conocerlo. Le di su depósito y cuando él vino a entregarme el cuadro, pues fue como a primera vista. Y ya yo pensaba que ni a esta edad te enamoraba y no pensaba que a esta edad no ibas a empezar de vuelta. Y no solamente eso. Y las cosquillitas y la cuestión. Sí, en un país que no era el tuyo. No, muchachos, me dieron mariposas, me dio de todo. Entonces él es bien tímido, mi esposo es bien tímido. Entonces, pues yo no me atrevía ni mirarlo a los ojos para que no se me notara. Me puse lenta y enseguida. Y entonces, pues... ¿Fue amor hacia primera vista? De los dos. Y pues empezamos a salir y pues nos acabamos de casar, ya tenemos 1 año casados. Felicidades, Carmen. Y soy muy feliz. ¿Sabes por qué? Porque mi esposo es pintor, pero mira qué diferencia de él con las parejas anteriores. Mi esposo aprendió diseño gráfico y un montón de cosas que él se anotó para estudiar, para ayudarme a mí en mis cosas. Él vio que los editores a veces no hacían justicia a mis trabajos que yo pongo en YouTube y entonces él aprendió edición. Entonces, cuando tú tienes una pareja que en todo lo que tú haces te está apoyando, pues ya tú te sientes realizado. Yo creo que es la primera vez que ni camino detrás de ti ni caminas detrás de mí. Vamos como se tiene que ir en la vida. Y de todas las personas que tú has conocido, ¿quién es la persona que tú entiendes que más te ha amado a ti? Aparte de mi papá. Tu papá está número 1 ahí, Carmen. Mi papá está mi número 1, mi hija segunda. Y mi esposo actual. Y de amigos, tengo 2 amigos entrañables, varones. Y vivos los 2, gracias a Dios. Uno es Luis Ángel, que es mi amigo entrañable, y Cuco Peña. Creo que son 2 amigos con los que no importa que tú, en el país que tú estés, tú levantas el teléfono y te conectas con ella. Y tengo mujeres. Tengo esas gemelas que son terribles, que las conozco desde que éramos nenas. Yo era amiga de su hermana, para que sepas. Y su hermana murió bien jovencita y me las dejó de herencia. Yo pienso que esa fue una gran herencia. Y Luna, ¿sabes? Amigas que te amo. Y una que ya no está, pero que siempre está en mi corazón, que es Carmita Jiménez. Yo creo que fue un ser humano que me marcó mi vida. Yo venía a trabajar en Fania, que todo el mundo era irresponsable, llegaba 2 horas tarde a las entrevistas. Empecé a trabajar con Carmita Jiménez y de Relaciones Públicas y yo me levanté tarde, la fui a buscar tarde y cuando yo llegué tenía una carta de despido y un cheque. Me dijo, aquí la artista soy yo y me levanté a las 5 de la mañana. Entonces yo la esperé y le dije, no, yo no puedo aceptar el cheque porque no me lo he ganado. Y me dijo que yo no soporto a la gente irresponsable y es que yo vengo de trabajar con gente que llega tarde, sí, pero conmigo tienes que aprender a ser organizada y a llegar a tiempo. Y yo, pues si me da una oportunidad,
lo hacemos de vuelta. Después resultó que era Leo igual que yo, ella era del 3 de agosto, yo del 4. Hicimos una amistad hasta el día que se murió. Y hay un ser humano bien especial, aunque no es artista. El 3 de agosto, igual que mi nena, 3 de agosto. Hay un ser humano que amo mucho, que se llama Fernando Rodríguez, que él era la mano derecha de doña Silvia de Gras, en paz descanse. Y yo era la eterna jurado de todos los inventos de doña Silvia. Que si las piernas hermosas, que si los mamitos, que si las vedettes, que si no sé qué. Yo me fugaba de la escuela y me maquillaba 5 minutos antes y salía. Mi mamá, no sé, como no veía el 2, gracias a Dios que ya veía el 4, pues entonces nunca me agarró. Y entonces cuando ella murió, me dijo, te voy a dejar un hijo mío, que es Fernando. Y la verdad que Fernando ha sido de esos amigos en las buenas, en las malas. Él siempre está ahí. O sea, que son personas que tocan tu vida y están ahí siempre. Carmen, ¿te sientes, verdad, como la pirámide de Maslow, que dice que la felicidad es la autorrealización? ¿Te sientes autorrealizada? Sí, pero no pienses que me voy a retirar. Cosas que te quedan por hacer son muchas. Un montón. Ahora estoy en ese plan académico, que después que me fui de la academia, pero estoy bien preocupada por cómo está la academia en todas partes. Entonces tengo un proyecto con Colombia que lo voy a sacar adelante y luego lo presentaré aquí dependiendo de lo que suceda en las próximas elecciones. Y tengo un sueño académico bien hermoso y que creo que lo voy a realizar porque hay la capacidad, hay la experiencia y cuento con muchos amigos que le he tocado la puerta y me han dicho, cuenta conmigo. Y tú sabes que a veces tener buenos amigos es mejor que tener dinero. ¿Eso es así? Porque cuando tú en la vida llevas 50 y pico de años en una carrera, realmente celebré los 50, pasó un poquito más. Yo empecé realmente en el 71, pero ponerle 53, no, el libro no era impactante, o sea, son 50. Entonces, ¿cómo te digo? Tú tienes que haber hecho algo bien cuando tú puedes encontrarte con amigos después de 50 y pico de años y que todavía estén ahí presentes en tu vida y que tú viste crecer sus hijos, ellos vieron crecer el tuyo, hoy en día ves sus nietos, has vivido con ellos pues sus divorcios, ellos los míos, ellos han estado ahí, han sido un apoyo. Entonces pues eso es lo que le cuento a la gente en el libro para que la gente aprenda a vivir, porque hay veces que las personas se dan de baja de vivir y les pasa un problema y se quedan en su casa y no quieren ver a nadie. Nada, si te divorcias, si te quedas viudo, siempre hay un mañana. ¿Tú entiendes? Siempre hay algo que hacer. Yo pienso que, como decía doña Celia Cruz, en paz descanse, yo pienso como ella, morí con las botas puestas. Porque, creo que me van a tener que aguantar muchos años. Mi mamá tiene 99 años, mi abuelo murió de 104. La genética. Sí, mi genética es buena. Pero más que nada, estar lúcida, o sea, estar al día. Fíjate que acabo de hacer un proyecto bien lindo con un amigo y es volver a componer. Yo componía canciones antes con mi amigo José León de Ponce y ganamos un festival en Perú, que eso fue hace muchos años y nunca había vuelto. Y ahora, pues como me sobra el tiempo a veces para otras cosas, llevo 16 canciones otra vez. Entonces tú dices, yo no sé si es que porque estoy tan enamorada. Ah, el amor, puede ser el amor, inspirada. Pero sí te puedo decir que soy una persona que me siento realizada en ese aspecto. Y le doy gracias a Dios a la gente buena que encontré en mi camino y a la mala también. Porque la mala te ayuda a crecer. Porque de las cosas malas tú te levantas. Y de las buenas tú te alimentas. Y te pregunto, Carmen, una pregunta que se me fue. ¿En qué pueblo tú naciste, Carmen? Pues yo nací en el Viejo San Juan. El Viejo San Juan, soy de San Juan. Así que espero que algún día la gente que maneja San Juan, ¿verdad? Me dé un reconocimiento, porque no se manda uno. Eso pasa. Porque pasa mucho yo soy sanjuanera, tú sabes. Y donde quiera que voy representando la capital del país, aparte del país. Pero bueno, a ver si se unen a los homenajes que me han hecho en otros países en Latinoamérica. Bueno, se lo pueden dar a la doctora Carmen Mirabal, a Carmen Mirabal o a la Mirabal. Lo importante es a cualquiera de ellas. Cualquiera lo recibe, con humildad y con respeto. Y sobre todo, dándole gracias a la vida, como la canción famosa. Porque ya te digo, he pasado muchas enfermedades y aquí estoy. Y toda esa historia está, pero creo que viene en una segunda parte del libro, hay ¿verdad? Una segunda parte con un segundo documental. Les invito a ver La Mirabal. Hay una canción en mi canal que se llama El Son de la Mirabal, que me la escribió un gran amigo mío colombiano, Fonseca, Rey Fonseca, que es bien linda y que habla desde mis comienzos hasta el otro día. Y yo creo que
Eso también ayuda, porque yo tenía que ir a la feria del libro a llamar la atención. Imagínate, hay 600 personas allí, exhibiendo los libros. Hay 1.500 autores, y yo, la jibarita de San Juan, pues yo tenía que llamar la atención de alguna forma. Y yo creo que eso también te hace crecer, porque te das cuenta que otras personas ven lo que tú has logrado, lo que quieres seguir haciendo, y te ganas el respeto. Yo creo que eso es importante. Pues una invitación bien honesta a todos los que nos están viendo a ir a buscar el libro de Nunca Será Nadie, la autobiografía de Carmen, de la doctora Carmen Mirabal, de la Mirabal, para mí, mi amiga Carmen. Y si tú lo has escuchado, si a ti te han dicho Nunca Será Nadie, mira el ejemplo acá, ¿verdad? Y muchas veces pues son las mismas personas las que te están diciendo que nunca será nadie, ¿verdad? Que se están reflejando. Un ejemplo de superación, un ejemplo de que querer es poder, Carmen Mirabal. Así que un placer enorme, Carmen, de que estuvieras acá. Y yo muchísimas gracias, y qué lástima que nada más que hemos hablado 1 hora y pico, pero esto da para mucho. Pero sí le invito a la gente a que entren a mi canal, a que vean el documental. Ahí van a ver seres maravillosos como Wilfrido Vargas, Fernando Allende, Salvador Pineda, por decir algunos, Rubén Blades, Gilberto Santa Rosa, etcétera. Y luego, pues el segundo, que sale él, y sale Clem Monroe y sale otra gente, porque pues traté de dividirlo entre académicos, amigos, estudiantes, el primero y el segundo, para hacer un balance. No van a haber muchas mujeres porque no tengo muchas amigas mujeres, no sé por qué. Todos mis amigos son varones, en su gran mayoría, pero las pocas que tengo están ahí. Y entonces, y en el segundo que viene. Pero yo pienso que la gente joven que vea esto, entiendan que prepárense, supérense y nunca dejen que nadie los aplaste. Y cuando una puerta se cierra, siempre va a haber otra puerta que se abre. Nunca se den por vencidos. La primera vez que a mí me dijeron que yo era periodista y que porque había escrito un libro, que yo no era escritora, como si ser periodista y escribir un libro no sea ser escritor. Pues ¿qué yo hice? De mi sinopsis, gracias a 2 estudiantes míos de comunicaciones, a muchas editoriales en el extranjero, y me contestaron de México, de Argentina, etcétera. Y busqué la mejor propuesta, que fue Argentina. Y empecé de Argentina para acá. No se den por vencidos, porque siempre va a haber alguien que vaya a apoyar lo que ustedes hagan. Esta es una industria difícil y hay que estar bien preparado, porque cada día estamos más competitivos. Y las redes, como ya las redes llegaron para quedarse, como la inteligencia artificial, como todo lo demás, hay que estar al día. Y yo pues tengo la edad que tengo, pero estoy al día en todo. Estás vigente. Yo hice mi propia portada de un libro que escribió a mi papá por inteligencia artificial. El libro se llama El diario de un soldado, que son las peripecias que pasó mi padre y muchos de sus familiares en la Segunda Guerra Mundial. Para los que les gustan esos temas, es una historia bien bonita, bien hermosa, de Normandía, y etcétera. ¿Y por qué? Porque yo escribo de todo. Porque hay que estar adelante con los tiempos. Eso es así. Y qué bueno, Carmen, y qué bueno que ese libro sirva como... Es un legado, en realidad. El libro es un legado, es un instrumento de superación, de inspiración. Así que es una herramienta y los invitamos a que lo lean y a que lo compartan. Y si les gustó la entrevista, están viendo a través de YouTube, que le den ahí a la campanita. Y si lo están viendo a través de Facebook, que le den el like y que visiten todas las redes sociales de Carmen Mirabal. Y será entonces hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias a ti, y el cielo es el límite.